Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este es un video de la Cátedra de Matemática de la Universidad Nacional Guillermo Brown. En la unidad 1, Herramientas Metodológicas, teníamos un trabajo práctico asignado, dividido en dos partes, un problema cero, el cual ya hemos resuelto, y en la segunda parte 4 problemas, cada uno asignado a un grupo diferente. Hoy veremos el problema 3. Simpson y Roe, en 1960, reportaron que en las hembras de la serpiente Lampropheltis polyzona, la longitud total es función lineal de la longitud de su cola, con una gran exactitud. ¿Qué significa esto? Los estudios se realizaron considerando un dominio entre 30 milímetros y 200 milímetros, registrándose las siguientes mediciones. Para 60 milímetros, longitud del cuerpo de 455 milímetros. Para 140 milímetros, longitud del cuerpo de 1050 milímetros. ¿Qué elegirías como objeto de estudio? Busque una ecuación que represente la relación indicada y dé dos ejemplos más de crecimiento. ¿Cuál sería el intervalo de longitudes correspondiente a la imagen de la función modelizadora y qué representaría? Si suponemos que en la longitud total de una serpiente depende de su edad, ¿podemos afirmar que la rapidez con que se alargan estas serpientes es constante? Desarrolle la justificación de su respuesta. En primer lugar, analicemos los datos que nos han brindado. Nuestro objeto de estudio es la longitud de la cola de las hembras de la serpiente Lampropheltis polyzona. Nuestra relación de estudio responde a una función lineal, por lo tanto la ecuación responde a la siguiente fórmula que vemos en la filmina. Y es igual a m por x, siendo m la pendiente de nuestra recta, más c un término independiente. Como observamos, para poder calcular m necesitamos saber al menos dos puntos por los cuales cruzará nuestra recta. Continuamos analizando los datos que nos han brindado. Nos han indicado el dominio de la función, es decir, el valor mínimo y máximo que puede alcanzar x, 30 y 200. Dentro de ese intervalo de x va a estar comprendida nuestra función. Por último, nos han brindado dos puntos conocidos que pertenecen a nuestra función lineal, a los cuales llamaremos el punto 1, el cual tenemos un valor en x 60 y un valor en y 455, que de ahora en más llamaremos P1. Un punto 2, que tiene un valor en x 140 y un valor en y 1050, que de ahora en más llamaremos P2. Podemos comenzar a responder entonces. ¿Qué elegirías como objeto de estudio? Nuestro objeto de estudio es la longitud de las colas de las hembras de serpiente Lampropheltis polyzona, y nuestro objetivo sería analizar la relación que tienen con la longitud de su cuerpo en total. Pasemos al siguiente enunciado. Busque una ecuación que represente la relación indicada y dé dos ejemplos más de crecimiento. Primer paso. Calcularemos la pendiente de nuestra función lineal, ¿sí?, en la cual nosotros dijimos que necesitábamos dos puntos. Y en donde la pendiente era igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Al observar, podemos ver que x2 e y2 lo vamos a sacar de P2 y x1 y y1 de P1. Entonces, si nosotros reemplazamos de esta manera, lo que nos quedaría sería lo siguiente: 1050 menos 455 sobre 140 menos 60. Reemplazamos puntualmente los puntos en cada uno como dijimos anteriormente, lo que nos daría que la pendiente es 7,4375. Por consiguiente, lo que nos faltaría calcular es el término independiente.
Para conocerse, lo que debemos de hacer es, en nuestra ecuación de la recta, reemplazarla por un punto existente. En este caso elegimos P1. X va a ser igual a 60. Y va a ser igual a 455. Reemplazamos en este caso y resolvemos despejando C. Lo que nos dará es que C es igual a 8,75. De esta manera, al reemplazar en el tercer paso los valores de M y de C, nos dará una recta. Esta será nuestra función modelizadora según los datos que nos han brindado. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el intervalo de longitudes correspondiente a la imagen de la función modelizadora y qué representaría? Para ello, calcularemos los valores de y correspondientes a los valores extremos del dominio de la función x. Ya que es una función lineal, es una recta, los valores extremos de la imagen estarán ubicados justamente con los valores extremos del dominio. De esta manera, tomaremos y calcularemos juntos tanto los valores extremos de la imagen como los dos ejemplos que nos solicitaban en el punto anterior. Lo único que tenemos que hacer en este caso es calcular y cuando x vale 30 en la primera situación. Esto nos va a dar el valor mínimo de y. Como vemos, y cuando x vale 30 es 231,875. Y cuando nosotros reemplazamos x por 200, y valdrá 1496,25. Si nosotros lo colocamos en el intervalo correspondiente a la imagen, serán los valores de y que puede adoptar la función dentro del dominio que nos han indicado. Si suponemos que la longitud total de una serpiente depende de su edad, ¿podemos afirmar que la rapidez con que se alargan estas serpientes es constante? Desarrollen la justificación de su respuesta. En caso de suponer tal situación y que el único factor de alargamiento para una serpiente sea su edad, no podríamos afirmar que su crecimiento es constante, ya que la relación que podrían existir a través de funciones de dos variables es infinita. Sabemos que su alargamiento es función de su edad, pero no así el tipo de relación que existe entre ambas. Por tal motivo, no podríamos decir que es constante o lineal. Entonces, podemos concluir, en primer lugar, que el problema estuvo enfocado en una función lineal y en determinar la misma y sus parámetros básicos para poder describirla. Saber no solamente su ecuación, sino también dominio e imagen. Nuestro objeto de estudio fueron la longitud de las colas de las hembras de serpiente Lampropheltis polizona. Y nuestro objetivo ha sido demostrar esta relación que existe con respecto a la longitud total de sus cuerpos. Respecto a la tercera pregunta, existen infinita cantidad de ecuaciones que podrían representar o explicar la relación existente entre dos variables cualesquiera sea. En este caso, la edad de las serpientes con respecto a su longitud total. En el caso de estudio, primero sabíamos que era una función lineal por el enunciado, a diferencia del último, que solamente sabemos que existe una relación entre las dos variables, edad y longitud, pero no sabemos qué tipo de función las representa con exactitud. Muchas gracias.